Bueno, ahora sí, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Saben ustedes que es la última clase, ¿verdad? Estamos en la última clase de Sistemas 1, la última vez que nos vamos a ver para ver materia, porque la otra semana tendremos que encontrarnos un momento para hacer la entrega del capítulo 1 del manual de sistemas, o sea, de la bitácora del curso, y al mismo tiempo para comentar un poco y hacer el cierre, ¿verdad? Del curso. Entonces, esa es lo que Profe, nos queda de programa, ¿sí? yo tengo una pregunta con esa bitácora, digamos, además de la materia que se ve en el curso, tenemos que ponerlo como resumen de los proyectos que hemos hecho, ¿no? Bueno, pueden poner ¿cómo se llamaría? Un anexo con los proyectos, Ah, ok. ¿sí? En el contenido no los pedimos, ¿verdad? Pero eh, vale la pena tal vez que queden registrados para que el día de mañana, si ustedes quieren ahí buscar y consultar, esté todo también junto con la materia del curso, pues. Entonces podrían poner al final un anexo con el proyecto, pero eso sí, vean, igual, no se compliquen, no hagan más trabajo del necesario. En este caso, pueden poner el proyecto y no pongan una bitácora de proceso, sino que ponen ustedes el resultado, el aprendizaje de ustedes, ¿verdad? Con este proyecto, conclusión, con este proyecto aprendí, y entonces ponen ahí su resumen, ¿ok? Profe, me dice Jennifer que si puede ver el chat, porfa. Hay que enviarle el archivo de Illustrator, como se hace para que sea editable. Ok, qué pena, profe. Igual vale, pregunta. Bueno, vean, qué pena no, porque se trata de eso, de preguntar. Exactamente eso es lo que quiero, que pregunten, ¿verdad? Que nos acostumbremos a preguntar. De ahí no, hay que enviarle el Illustrator, es que lo acabamos de decir. Pueden enviarlo si gustan. Hay compañeros que lo están enviando. ¿Verdad? Pedimos PDF, pero están agregando los dos. El PDF lo dejan editable y para salvar un PDF lo que tienen que hacer es salvar como, porque, ¿verdad? Ahora me preguntaron cómo se exportaba un PDF de Illustrator y no es exportar, sino es salvar como. No sé si con eso te respondí, Jennifer. Bueno, yo tenía la misma duda y pues sí, profe. Sí, ok. Bueno. Listo, ok, ya respondió Jennifer. Está sin micrófono. Muy bien, entonces, pues entonces les decía que estamos en el último tema hoy de materia para este ciclo y entonces vamos a entrarle. Ustedes ven que rápido se pasa el tiempo y recuerdan que al principio que yo les preguntaba qué esperaban del curso, muchos no sabían qué esperar ni de qué se trataba ni nada. Y yo espero que ustedes hayan percibido como una gran cantidad de aprendizajes y de materia y de conocimientos nuevos que puede haber dejado el curso y que se den cuenta de que este campo, esta parte del mundo del diseño gráfico es bastante grande, queda mucho por delante que aprender y cuando se entre a la producción, ¿verdad? Cuando ya pasemos de solamente diseñar a tener que producir o a llevar a producción masiva nuestros trabajos, seguirán apareciendo cosas que aprender porque en este mundo o en esta industria hay innovaciones todos los días, hay tecnologías nuevas, tintas nuevas, máquinas nuevas, sustratos nuevos, eh, programas nuevos, computadoras nuevas, o sea, de todo. Se está en constante crecimiento y renovación, ¿verdad? Entonces, pues eso es algo que ustedes no deben de dejar de ver o no deben de ver con desprecio porque el campo para seguir aprendiendo aquí es mucho, ¿verdad?
Vamos a hablar entonces ahora de este otro temita que nos queda como para completar la primera parte, y es sobre las tintas. Ok, las tintas, vean, esto, todavía desde que empezamos el semestre estoy con mal de la garganta y eso, y hoy en la mañana fue mucho hablar, entonces estoy un poco ahí lastimado. Si fallo ahí me ayudan o me tienen paciencia. Bueno, las tintas son entonces un fluido compuesto por un vehículo que transporta pigmentos aditivos, capaz de mantenerse como tal en un cuerpo impresor que cambia a estado sólido al entrar en contacto con el sustrato. Esto quiere decir entonces que tenemos las tintas como una, en el caso de casi todos los sistemas de impresión, es una pasta. En flexografía sí es más líquida, pero litografía, serigrafía y otros es pastosa, bastante pastosa. Si yo tomo una lata de tinta y la vuelco al revés, no se va a caer, ¿verdad? Ella es muy condensada, entonces es así de pastosa. Entonces en esta química encontramos ese vehículo, ¿verdad? Que es un componente que es el que contiene los demás. Y dentro de los demás están los pigmentos y están algunos aditivos y a veces algunas otras cosas. Bueno, las tintas están compuestas entonces por 3 partes fundamentales, ¿verdad? Dice ahí, dependiendo de la medida o variación de esas partes, o sea, de las mismas partes, se emplean para los diferentes sistemas de impresión, soportes a imprimir o necesidades diversas en la impresión, por ejemplo, tonalidades, etc. Les pongo el ejemplo más sencillo. Si dentro del medio ustedes le agregan una cantidad X de pigmento amarillo, la tinta será amarilla. Y si le van agregando más rojo, pues entonces, o digamos más magenta, se va a ir convirtiendo cada vez más en rojo, pasando por los naranjas, ¿verdad? Así de la misma forma, los otros aditivos hacen que la tinta se convierta en un producto diferente dependiendo de lo que se necesite. Entonces hay papeles que necesitan tintas más digamos, con más pega, ¿verdad? Y otros que podrían requerir menos, entonces se le puede echar a la tinta, se puede diluir o se puede manipular de alguna otra forma. Por ejemplo, de las cosas más comunes es ponerle las tintas aditivos para que sequen más rápido, ¿verdad? O que sequen en determinadas condiciones climáticas. De esas partes, entonces veamos el vehículo. Es el 75% de la composición y está encargado de transportar el pigmento y los otros componentes que hablamos. Es un barniz. Estos vehículos o barnices pueden ser a base de resinas y aceites minerales, vegetales o también mezclas de estos. Hay de estos vegetales, los que están imprimiendo y las tintas de última generación, solo se habla a bases Todos van a presentar ese vegetales. ¿Ok? Gabriel, tiene abierto el micrófono, ahí ciérrelo. Ah, perdón. Okay. Entonces, bueno, vean cómo esta última generación se habla de bases vegetales. Tratando de hacer la industria cada vez más un acercamiento, ¿verdad? De introducirse más en todo lo que tiene que ver con aspectos de orden ecológico. Entonces van sacando cada vez más los componentes químicos o digamos más, ¿cómo se llama? Cuando no son naturales, sintéticos. ¿Okay? Bueno, el otro componente es el pigmento, es un 15% de la mezcla y es el elemento que determina el color. Como dice aquí, además podemos variar las tonalidades en más o menos intensas según lo que los pigmentos permitan, ¿verdad? Según los pigmentos que se estén usando. Los colores primarios en las tintas para impresión son el cian, magenta, amarillo y negro. Ya eso lo sabemos ahora.
de memoria, ¿verdad? La combinación de los 4 colores se conoce como síntesis sustractiva. Así lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan ustedes? Y también se le conoce como cuatricomía. Cuatricomía porque son 4, ¿verdad? Una combinación de esas 4 cromas. Cuatricomía. Okay. Tenemos en consonancia con el sistema Pantone colores monopigmentados, los que están hechos en bases a un único pigmento. Son los colores limpios, pero también tenemos los multipigmentados, que son todos los demás colores de este sistema conocido internacionalmente y que se mezclan entre las bases monopigmentadas para lograr tonalidad deseada. ¿Entendieron ese último párrafo? Uno que me responda. De lo que yo entendí es que los multipigmentados se mezclan con los monopigmentados para generar otros colores. Ajá, pero estamos hablando, ok, vamos a separar los colores cuatricomía, Ajá. ¿verdad? De los colores monopigmentados. Y aquí nos está hablando en concreto del sistema Pantone, que vimos también la semana pasada, ¿verdad? Entonces, lo que dice ese párrafo de abajo es que con esta gama de colores monopigmentados, o como dice ahí, colores limpios, que son los colores base Pantone, lo que estamos hablando es de un color específico que no es ni el cian, ni el amarillo, ni el magenta, ni el negro, ni las combinaciones que se dan entre ellos, sino que es un color preparado así específicamente, ¿verdad? Creo que, digamos, la semana pasada nos había quedado más o menos claro viéndolo con la paleta. Entonces, bueno, a partir de esos colores, les pongo un ejemplo muy sencillo. Un color fosforescente que no se puede lograr con cian. Estoy pensando, por ejemplo, en un verde fosforescente. No se puede lograr con el cian y con el amarillo ese brillo, ese tono de color, ¿verdad? Entonces, sí se puede lograr con un Pantone. Y con las mezclas entre pantones, pues entonces se logra toda esa gama que al final de cuentas, toda completa es la que conocemos como Pantone. ¿Sí? Vamos a hacer una pausita aquí para admitir a Henry. Ok. Bueno, el tercer componente de las tintas son los aditivos. Es esta otra parte de un 10%, donde vienen los secantes, las ceras, los retardadores, las siliconas y algunos aditivos específicos. Algunos de estos vienen de fábrica, algunos otros se agregan durante el uso, ¿verdad? En el momento de la utilización de las tintas. Por ejemplo, dice aquí que pueden ser usadas, como les decía antes, para el secado, para el anclaje. El anclaje es lo que yo les decía, ¿verdad? Para que pegue más al papel. Para el brillo, para la resistencia al roce, para la resistencia a la temperatura, etcétera, ¿verdad? Hay otras cosas ahí. Por ejemplo, ustedes han agarrado el periódico y digamos, lo manipulan para allá y para acá, ¿verdad? Lo leen todo y por alguna razón, por ejemplo, se quedan haciendo un crucigrama o una de esas cosas. Normalmente cuando uno hace eso, termina con los dedos llenos de tinta, ¿verdad? Sobre todo se le manchan negros a uno los dedos. No sé si a alguien le ha pasado, bueno, ya algunos de ustedes no leen el periódico mucho, pero eso es muy común. ¿Por qué? Bueno, porque el periódico usa tintas que tienen poco anclaje. ¿Por qué? Porque son más baratas. ¿Por qué se ocupan más baratas? Igual que el papel, que es más barato. Bueno, porque el periódico es para verlo y deshacerse de él, ¿verdad? No es como un libro que usted, como digamos un libro de poemas o algo así, que usted dice, lo leo y lo guardo.
y dentro de unos años lo saco y lo vuelvo a guardar, lo saco y lo vuelvo a leer. Y cuando ya me estorba mucho lo agarro y se lo regalo a alguien, pero no son para desechar, ¿verdad? Los libros comunes. Bueno, después, como dice aquí, en los últimos años, al incorporar en la impresión soportes más complicados de secar, por ejemplo, los plásticos, todo eso, PP y PET, son diferentes tipos de plásticos. Además, metalizados y otras cosas. Se le exige a la fábrica, a la fabricación de las tintas, características más específicas y más acordes con esos soportes. Entonces, por ejemplo, eso que dice ahí, ¿verdad? Proteger los impresos de las radiaciones ultravioleta. Entonces, ahí ahora hay lo que les comenté un día, el barniz ultravioleta, por ejemplo. Yo me acuerdo que en los primeros años que yo empecé a relacionarme con eso, no existía esto. Entonces ya un día salió ahí el anuncio que el barniz ultravioleta, ya uno quedó, wow, ¿verdad? Ahora es lo más común y ya más bien hasta de moda está pasando, que ya mucha gente no le gusta usarlo porque el barniz por sí solo es contaminante. Entonces la industria de la química de las tintas pues sigue en búsqueda constante de estas diferentes formulaciones, ¿verdad? También están los secantes y los tintas ultravioleta. Como dice ahí, se le denominan fotoiniciadores. Otra pausita, vamos a aceptar aquí a Esteban. Y vean ustedes aquí abajo, dice los fotoiniciadores que reaccionan con la fotosíntesis que desprenden los rayos UV. Eso es una característica que ayuda a que algunos de estos papeles que fueron barnizados con algunos de esos barnices ultravioletas, no todos, ¿verdad? Puedan volverse a reciclar, ¿verdad? Porque entonces esos fotoiniciadores, los componentes de la tinta hacen que la tinta se convierta o se sintetice de tal manera que se pueda degradar, ¿verdad? Lo cual no pasa con todos los barnices, ni con todas las tintas, ni con todos los papeles tampoco. Componentes también que pueden tener las tintas según el sistema de impresión. Por ejemplo, impresión alta, bueno, tipografía, flexografía. Recuerdan ustedes que en la tipografía y la flexografía, la forma impresora es un molde en relieve, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, como la forma está alzada, la impresión es directa y entonces la tinta necesita unas determinadas características para que sirva para esos sistemas. Aunque la tinta para tipografía y la tinta para flexografía son muy diferentes ellas entre sí. La impresión baja, bueno, por ejemplo, el hueco grabado, que no lo vimos nosotros. No lo vimos aquí porque el hueco grabado no es usado en Costa Rica. Sí es usado el grabado artístico, ¿verdad? Pero en impresión de alto volumen no. Entonces la parte que se imprime está bajo relieve porque es una hendidura en una lámina, ¿verdad? De un material. Entonces esa tinta es más líquida porque tiene que, como dice ahí, tiene que penetrar en el hueco ese, ¿verdad? Que normalmente son hendiduras muy finas. Entonces esa es una forma, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de los billetes, sobre todo antiguos, son hechos en hueco grabado. Entonces ustedes ven a veces lo que se llama la filigrana, ¿verdad? O las tramas con las que están dibujadas. Mucho se ven las caras, que son puras lineecitas y son muy finas. Eso está hecho con hueco grabado. La impresión plana, por ejemplo, el offset. Recuerden que en el offset la plancha no tiene relieve, sino que es una imagen que está grabada sobre la lámina de metal. Esa es la forma impresora. Entonces ya es una tinta para eso, ¿verdad?
¿Qué dice aquí? Dice, la parte a imprimir está al mismo nivel y se realiza a través de una plancha que a su vez transfiere la tinta al soporte mediante un caucho. Esta plancha en su emulsión recibe tinta y repele agua. El caucho termina de eliminar el agua de forma que el soporte solo llega a la tinta. Entonces, bueno, al final de cuentas, es una tinta con características para que se adhiera sobre esa emulsión y pues la parte que no tiene emulsión es la que repele el agua. Entonces, una sola tinta no sirve para todo, se requieren tintas diferentes para los diferentes sistemas. También, dependiendo del soporte y del trabajo, se exigen tintas que tengan diferentes características de secado. Entonces, por ejemplo, hay tintas a base de agua. Las tintas de flexografía, muchas de ellas son, perdonen, son a base de agua, ¿verdad? Y se secan por oxidación, es decir, por contacto con el aire. Entonces, una forma de acelerar el secado es con dispositivos que tienen las máquinas que soplan aire caliente. Las tintas con bases solventes también hay en flexografía y en digital. O, por ejemplo, muchas de las tintas que se usan en gigantografía, ¿verdad? En la impresión digital de gran formato, se secan por evaporación. Entonces, esas son a base de solventes. Ustedes han visto que, por ejemplo, no sé si ya han llevado algún taller o algo así, donde usen Ciner y ese tipo de cosas. Hay solventes de ese tipo que usted lo deja destapado y el aire lo evapora. Entonces, este es el mismo principio, ¿verdad? Creo que eran pigmentos que habíamos visto eso. Ah, bueno, en pigmentos ya llevaron Para, ustedes. sí, para eliminar. Ok. Que huele horrible. Algunos huelen muy feo, otros huelen muy rico y marean mucho, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces aquí también se pueden usar secadores de aire y también puede ser aire caliente, aunque no necesariamente siempre es caliente. Con solo aire ya se acelera el secado. Después están las tintas grasas. Por ejemplo, la tinta de tipografía y la tinta de offset son grasas. Digamos que tienen algunas características parecidas al óleo, ¿verdad? Ustedes que han trabajado ya con óleo. Y entonces esas secan ahí, como dice ahí, por oxidación, ¿verdad? Y también están las tintas de secado ultravioleta, que necesitan un aparato que es una lámpara o un dispositivo que emite luz ultravioleta y eso es lo que las hace secarse, ¿verdad? Aquí tengo en el texto que, bueno, se usan en tipografía, flexografía y eso, pero nosotros aquí en Costa Rica lo vamos a ver sobre todo en offset, en impresión de etiquetas, por ejemplo, y hay muchos otros que se usan barnices ultravioleta porque eso protege mucho la impresión. Por ejemplo, un libro es muy conveniente imprimirle una portada y luego hacerle un barniz ultravioleta porque los libros tienen mucho roce en las portadas, ¿verdad? Entonces, para que dure más, la proteja de la luz y del roce también de las portadas contra todo, contra otros libros, contra las mesas y contra las manos. Y también por ejemplo, de la sudoración y eso, ¿verdad? Que es esas cosas. El ácido que tiene uno en la sudoración de las manos carcome la impresión, el papel y la impresión. Entonces, esas cosas, lógicamente, que es muy difícil de medirlas uno, pero pasan, ¿verdad? Pasan. Y entonces la química de la industria, pues trabaja con todos esos elementos. Bueno, y otros aspectos que afectan el secado es la calidad de esos componentes que hablamos, pues lógicamente también hay calidades, así que el secado está condicionado también por la calidad de los elementos, de las materias primas que se usaron en esas tintas.
El clima ambiente también, ¿verdad? La humedad de la zona, todo eso afecta. Por ejemplo, ustedes han visto que el agua repele el aceite. Es el mismo principio del offset, ¿verdad? De eso se trata el offset. Entonces, bueno, imagínense ustedes eso aplicado en el mismo papel. Un papel humedecido hace que la tinta cueste más que se adhiera o que penetre en los poros, entonces va a costar más que se seque. Entonces la humedad del papel y la humedad ambiente afectan. La temperatura general también. Hay talleres que los tienen, que los manejan, digamos, con aire acondicionado, entonces lógicamente eso es caro y entonces normalmente son talleres pues más sofisticados, ¿verdad? Porque normalmente un taller es grande, entonces mantener con aire acondicionado un espacio grande tiene sus dificultades y lógicamente sus costos. Pero es muy diferente trabajar en un taller, o sea, en una imprenta, ¿verdad? En Coronado que en Punta Arenas, ¿verdad? Probablemente en Punta Arenas, en Guanacaste, en todas esas zonas costeras, una impresión se seque mucho más rápido que en esas otras zonas que mencioné, como en Coronado. Pero también presenta, digamos, otros desafíos, ¿verdad? No solo el secado de la tinta, sino otras cosas. El secado del papel, o sea, el estiramiento del papel en una zona más húmeda y más fría, el papel va a estar más estirado. Y entonces ahí es más difícil controlar el registro y cosas de esas. Otra cosa que afecta es la presión de los cilindros. Los cilindros que tienen una distancia entre un cilindro y el otro, o una distancia entre el cilindro y el papel, eso es lo que se llama presión. Entre más pequeña sea la distancia, quiere decir que hay más presión sobre el papel, ¿verdad? Como el papel pasa entre dos cilindros, hay entonces presión entre esos dos cilindros, se están presionando el papel. Las presiones afectan las cargas de tinta y las cargas de tinta afectan el secado. Es decir, una carga de tinta más grande es más tinta y entonces dura más en secarse, ¿verdad? Y el pH de la solución de fuente también. El pH es la acidez y la solución de fuente es el agua que se le pone a las máquinas para que repelan la tinta, en el caso del offset, ¿verdad? Entonces, un pH más ácido, no, porque lo que se pone ahí no es agua corriente de tubo, ¿verdad? Es un agua, digamos que la base es agua, pero tiene que tener una acidez específica. Entonces hay que agregarle la solución, una solución especial, lo que se llama la solución de fuente, para convertirla en el agua. O sea que al final toda se llama igual, solución de fuente, ¿verdad? Con la acidez específica que ocupa la máquina. Entonces vean ustedes que la acidez puede retardar los aditivos de secado de la tinta. O sea, muy ácida, entonces cuesta más que se seque. Así es que tiene que haber un equilibrio muy, muy, muy preciso. En los talleres están midiendo la acidez del agua. Digamos, cada vez que la cambian, tienen que medir y hacen unas pruebas, empiezan a hacer un trabajo y entonces ahí van midiendo si está muy ácida o no, ¿verdad? Si secó rápido o no secó rápido un trabajo, etc. Y también la disponibilidad de oxígeno. En lugares más altos donde la disponibilidad de oxígeno es menor, pues cuesta más el secado. Digamos que Costa Rica no tiene muchos problemas porque no tenemos como muchas variaciones de altura, de altitud, ¿verdad? Como sí pasa en otros países. ¿Ok? Antioxidante, compuesto antipiel. Antipiel no es la piel nuestra, pero vamos a leer aquí para ver. ¿Ya? Son compuestos orgánicos que retrasan la acción del oxígeno
en contacto con los aceites oxidativos y con otras sustancias destinadas a la oxidación. Recuerden que hay tintas que se secan por oxidación, ¿verdad? O sea, por contacto con el aire. En particular, retardando la formación de la piel sobre la superficie de la tinta. O sea, ayudan a mantener un equilibrio para que la superficie de la piel se refiere a que la tinta no se seque y forme un pellejo. ¿Ustedes han visto alguna vez cuando pintan una casa y guardan un poco de pintura y al tiempo uno abre el tarro de pintura y sobre la capa que quedó en ese tarro hay una cáscara de pintura? Hay una piel, que es la pintura que se va secando. Entonces, en la parte de arriba se forma como una piel. Eso es lo mismo que puede pasar, bueno, puede pasar en el tarro de tinta y puede pasar también en la impresión. Es decir, que se empieza a secar de tal forma que la tinta forme una capa arriba, se secó como superficialmente y no penetró el papel. Entonces, para que eso no pase, existen los antioxidantes y otros aditivos que ayudan a la cubriencia y a la transparencia, ¿verdad? La cubriencia es la capacidad de la tinta de cubrir y dejar de ver la superficie cubierta, impidiendo o permitiendo la transmisión de la luz a través de la película de tinta. Esto es muy importante, sobre todo en tintas de cuatricomía. ¿Quién me dice cuáles son las tintas de cuatricomía? Mientras yo ¿No era lo descanso, de CMYK, no? es correcto, es correcto. Y yo, Hace un rato lo dije, ¿verdad? sí, Hace un es que rato se lo me dije. olvida. CMYK, ¿no? Es Sí, correcto, CMYK. Sí me escucho porque está estado mal del internet. Ajá. Ok. Sí, las tintas de cuatricomía son cian, magenta, amarillo y negro. Ok. Entonces, para que el cian, el magenta, el amarillo y el negro hagan su función de mezclarse entre sí y que podamos ver una gama completa, tienen que tener una transparencia. De tal forma que imprimimos una capa amarilla y después encima le imprimimos una cian y esos dos colores por transparencia podamos percibir el color verde. ¿Ok? Imagínense ustedes que las tintas no tuvieran transparencia, entonces uno imprime un color y después el otro encima y ya el de encima tapa al de abajo, ¿verdad? Hay tintas que son así, pero no todas, no todas, ¿verdad? Entonces no todas tienen la cubriencia y la transparencia como tiene ese ejemplo de las tintas de cuatricomía. ¿Ok? Bueno, y este último punto, no sé por qué lo puse ahí, pero no, el densitómetro no es no es una característica, un aditivo ni nada que tenga las tintas. Es un aparato, ¿verdad? Que dice ahí, mide la luz que refleja una superficie. Entonces, con el densitómetro es con el que se mide y con el que se controla todos esos, bueno, no todos, pero muchos de esos aspectos que hablamos de la tinta. Bueno, otras cosas son diluyentes, ¿verdad? El diluyente es un barniz que diluye o disuelve los aceites o los compuestos que tienen las tintas. Entonces tiende a reducir la viscosidad. Todos sabemos que la viscosidad es esa densidad, ¿verdad? Recuerden que les dije hace un rato que uno puede volcar un tarro de tinta y él no se va a caer la tinta. Pero si yo le echo mucho diluyente, bajo la viscosidad y sí podría cada vez convertirse más en líquido, ¿verdad? Lógicamente para impresión no se usa a esos niveles, excepto las que ya son así, porque hace un rato dije que, por ejemplo, la tinta de flexografía sí es es más líquida, es casi líquida. ¿Okay? Y el TAC que dice ahí es el
la capacidad que tiene la tinta de pegar, una forma de medir, es muy parecido a lo que vimos antes en la lámina anterior que hablamos de esto de cubriencia, ¿verdad? El TAC es una capacidad que tiene la tinta de cubrir y de adherirse al papel. Entonces, por ejemplo, una forma de medir el TAC es poniéndole el dedo a una capa de tinta. Entonces, ella cuando está recién impresa, tiene un TAC característico, que es que se queda pegado en el dedo, ¿verdad? Ese es el TAC, o así se mide, se controla. Lógicamente los que trabajan en eso tienen pues mucha práctica y experiencia, ¿verdad? Midiendo eso. Bueno, el equilibrio de agua-tinta es otra característica que mencioné ahora cuando hablé de la acidez del agua, ¿verdad? Y entonces es un equilibrio que tiene que haber para que exista la cantidad de tinta y la cantidad de agua necesarias para que funcione bien en la impresión. Estoy dándome un segundo a mi garganta. Bueno, vean que dice ahí, cuanto mejor sea el equilibrio agua-tinta, mejor será la calidad de la impresión. Les pongo un ejemplo. Si está una impresión saliendo con mucha agua, el agua empieza a penetrar donde debería de haber tinta y empieza a lavarla, haciendo unas veladuras, unas manchitas, ¿verdad? Como que se va destiñendo la tinta. Y eso, lógicamente, cuando ya es perceptible al ojo, se ve feo, ¿verdad? Entonces, así es que el equilibrio preciso entre la cantidad de agua y tinta tiene que ser muy bien logrado para que entonces la calidad de la impresión sea mejor, ¿verdad? Húmedo sobre húmedo, impresión. Bueno, en una máquina de 2 o más colores, la aplicación de una tinta o de un barniz sobre una película de tinta impresa en el momento. No sé si ustedes recuerdan, pero en algún momento les dije que, por ejemplo, en Offset existen máquinas de un color y máquinas hasta de 7 colores. Una máquina de un color, si vamos a imprimir una cuatricomía, entonces, y vamos a imprimir, por ejemplo, 2000 revistas. Entonces, hay que imprimir las 2000 revistas el color cian. ¿Ok? Una vez que se terminó eso, se lava la máquina, se quitan las planchas, o sea, se cambian las planchas, se lava toda la máquina y se le pone ya el otro color. Entonces, digamos que viene el amarillo. Entonces, se mete todo el papel, se imprime el color amarillo de las 2000 revistas y luego hay que parar la máquina, cambiar planchas, lavar la máquina, cambiar la tinta, poner plancha nueva, ajustar todo y ya viene el magenta. Y entonces se tira todos los 2000 revistas. Y después seguiría el mismo proceso con el negro. ¿Ok? Mientras se hace todo ese proceso, el color cian se secó. De los últimos pliegos, mientras la máquina se lava, se cambian planchas y todo eso, pues ya le da tiempo al papel de ir secando la tinta. ¿Ok? Entonces, cuando viene el segundo color, o el tercero o el cuarto, en cada uno de esos procesos, el papel tuvo tiempo, la tinta tuvo tiempo de secarse. Cuando las máquinas son de 4 colores, o de colores seguidos, o de varios colores, entonces, cuando un color se imprime, inmediatamente ya pasa por el otro cilindro o por el otro cuerpo de la máquina y se imprime inmediatamente. Entonces, no ha tenido tiempo de secarse la primera capa de tinta o el primer color. Eso es lo que se llama aquí húmedo sobre húmedo, o impresión de húmedo sobre húmedo, ¿verdad?
donde pasa la segunda capa, la tercera, la cuarta, y a veces hasta más, porque recuerden que hay máquinas hasta de 7 colores que imprimen, que pueden imprimir 2 colores, o sea, pueden imprimir la cuatricomía más 2 pantones más un barniz, por ejemplo. Haciendo entonces que este equilibrio tenga que ser muy bien llevado, porque como una capa de tinta no se ha secado, cuando ya viene la otra, hay que tener mucho control para que no se manchen uno con el otro. No sé si ustedes oyen un carro de esos que recogen, algo venden o recogen reciclaje, pero lo curioso es que hoy han pasado 4 camiones de esos. Bueno, seguimos. Para ya casi terminar, vean, el repintado es la transferencia indeseada de tinta del pliego impreso sobre la trasera del pliego sucesivo en la pila de papel. Es algo parecido a esto que les estaba diciendo del húmedo sobre húmedo. Cuando un pliego se imprime, la tinta, bueno, cuando pasa un pliego, se imprimió y salió de la parte de la máquina que imprime, va a caer sobre la pila de papel donde ya están los pliegos que salieron, digámoslo así, de la máquina, ¿verdad? Los que salieron de la parte de impresión. Ese pliego va a caer encima de un pliego que acaba de pasar por el mismo proceso. Y todavía no se ha secado la tinta, ¿verdad? De tal forma que si el equilibrio no es muy bueno entre tintas y aditivos, presiones, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado, si el equilibrio no es muy bueno, el papel, por la parte de atrás, va a tocar el frente del pliego anterior, donde tiene tinta fresca. Y encima viene otro papel, y después otro papel, y después otro, y después otro. Y entonces vienen una pila de 2000 pliegos de papel ahí o más. Eso puede hacer que el pliego de abajo manche por detrás al pliego de arriba. ¿Ok? Eso es lo que se llama el repintado. Entonces, equilibrio químico de la tinta tiene que ser muy bueno para que eso no pase. Para que la capa de tinta, aún estando fresca, no sea tan débil, digámoslo así, que manche el otro pliego. Y ven ustedes qué delicado es todo esto de la impresión. Ahora, existen técnicas, existen cosas, ¿verdad? Digamos, impresiones donde hay una carga de tinta muy grande, por ejemplo, porque imprimieron un fondo completo al papel. Por ejemplo, cuando tiñen papel. Ustedes han comprado papel satinado. Recuerdan que en la escuela uno usaba mucho papel satinado. Entonces compraba un papel, un pliego de papel rojo. Todo el pliego era nada más un papel rojo. Bueno, pues el papel es blanco. Y para hacer eso lo que tuvieron que hacer es teñir el papel con tinta roja. Lo pasaron por una máquina a imprimir con una plancha que no tiene dibujos ni tiene nada. Simplemente la plancha es completa del color y entonces así se tiñe el papel. Y de esa forma se hace con miles de pliegos. Entonces imagínense ustedes que ese pliego tiene una carga de tinta tan grande que muy fácilmente puede manchar el pliego sucesivo. Entonces, una técnica es estar sacando puñitos y ponerlos a secar en diferentes partes para que no el peso de todo el papel no vaya manchando el otro. Pero también hay químicos, también hay eso que mencionamos, ¿verdad? Aditivos. Y también existe, por ejemplo, hay una cosa que se llama polvo antirrepinte, que es como es una especie de talco que cada vez que pasa un pliego, la máquina le echa una capa de eso y eso forma un espacio de milésimas, ¿verdad? Entre un pliego y el otro y hace que ahí entre aire y no sé, y evita el repinte, por ejemplo. Entonces hay uno, se llama así polvo antirrepinte. Bueno, y está el TAC, y ahorita expliqué un poquito el TAC y el tiro. Indica la cohesión de la película de tinta.
es responsable de la resistencia de la separación o a la separación entre las superficies, ¿verdad? Entre el papel y la tinta. La resistencia depende de la velocidad y del espesor de la película de tinta. Entonces, estas características, rheológica, muy importante en tintas grasas, sin una relación específica con la viscosidad. Entonces, esa capacidad de la tinta de pegarse al papel. Ay, ay, ay. Ahora me voy a tomar un té. Mientras respiro, ¿qué piensan ustedes? Porque ya terminamos. ¿Qué preguntas hay? Profe, la verdad yo no entendí muy bien la del tiro, o sea, me enredé demasiado, no le entendí. Esta última, ¿te referís a esta última? Sí. Bueno, vean, hagamos una cosa. Elimine la palabra tiro aquí de esta frase. El TAC ya lo había explicado un poquito. Es la capacidad que tiene la tinta de pegarse al papel. Ok. ¿Okay? Entonces, depende del tipo de papel y de esas otras características que dice ahí, como por ejemplo la velocidad a la que se imprime. La carga de tinta va a ser depositada por encima del papel de una forma más precisa o menos precisa, ¿verdad? Aunque Pero eso no es tiene que es menos precisa. a más velocidad. Ajá. Depende mucho de la máquina, de la mecánica de la máquina, ¿verdad? Hay máquinas que curiosamente trabajan mejor a gran velocidad. Entonces, pero ya ahí sí, o sea, ¿por qué? Yo no sé, ¿verdad? Son cosas de las máquinas. O sea, digamos que hay gente que dice, en esta máquina mejor tiremos, o sea, cuando ya, digamos, las pruebas están listas, arranque y trate de llegar a los 2000 tiros por hora, por decir algo, porque esa máquina, así es como le gusta, ¿verdad? Así, esa máquina es así, es como la personalidad de la máquina, ¿verdad? Entonces, pero sí tiene que ver. O sea, la velocidad es un factor a considerar en la calidad. Y hay otras máquinas que no, ¿verdad? Que necesitan menos velocidad. Pero bueno, por ejemplo, voy a tratar es que estoy tratando de imaginarme un ejemplo como cotidiano para nosotros, pero a nosotros a veces nos pasa. Cuando agarramos velocidad para hacer algo, tenemos más precisión que si lo empezamos a hacer despacito y con demasiado cuidado. Entonces, al hacerlo despacito, le tiembla más el pulso a uno, ¿verdad? Y entonces, de repente es más fácil y más rápido y más práctico hacer por ejemplo, un solo trazo, ¿verdad? Si yo quiero hacer un círculo con un lápiz y lo hago muy despacio, me queda todo tembloroso. Pero si yo trazo un círculo así más o menos rápido, me va a quedar más preciso, más limpia la línea y todo. Algo así pasa con este aspecto. Como que hay más confianza a la hora del trazo. Por ejemplo, sí, eso es lo que nos pasa a nosotros. En la máquina pasa algo parecido, ¿verdad? Entonces, eso es dentro de las capacidades del TAC de una tinta. Está eso, ¿verdad? Esa combinación de cosas las que la afectan el TAC. Pues, pero en resumen, el TAC es la capacidad de adherencia de una tinta al papel. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Ah, bueno, es que les decía que quitar esa palabra que dice tiro para no confundirse con otro aspecto que yo he mencionado que también se llama tiro. Ustedes deben recordar. El tiro es el frente del papel, ¿recuerdan? Sí, el retiro y el tiro, el retiro y el tiro y retiro. el retiro, exactamente. El retiro es el dorso. Entonces se pueden confundir esos dos términos. ¿Qué otra pregunta hay?
Yo tengo una pregunta. Digamos, estas características son más que todo em, como responsabilidad del lugar en donde uno imprime, ¿verdad? Ah, correcto, claro. Sí. Sí. Entonces sí, yo tengo como el derecho de que si no me lo hacen bien, que me devuelvan lo que... Sí. ¿Saben por qué? Qué dicha que me preguntaste eso. ¿Por qué vemos esto aquí? Bueno, porque digamos, yo les decía, como profesionales nosotros tenemos que saber todas las generalidades del mundo en el que estamos. Pero también yo aspiro a que usted no sea un diseñador metido en la cochera, allá en el sótano de una agencia de publicidad donde solo llegan las cucarachas, ¿verdad? Sino que usted logre desarrollar un perfil más amplio, donde usted ojalá el día de mañana sea jefe de un departamento o jefa, ¿verdad? Y dentro de ese rango de actividad, muy probable que algún día ustedes tengan que ir a la imprenta a dar visto bueno a sus trabajos. ¿Ok? Entonces, para llegar a la imprenta, a dar visto bueno al trabajo, hay que saber algo. Hay que saber algo. Si usted me enseña a mí, y aquí es donde me hace falta a mí enseñarles las muestras, me enseña un pliego que yo pueda detectar que la capa de tinta es defectuosa, o por ejemplo que hay mucha agua, o por ejemplo que hay un golpe en la máquina, digamos, recuerdan que en el offset, por ejemplo, está la plancha de aluminio y la plancha pasa la impresión a un hule. Y entonces, si el hule tiene un golpe, yo puedo detectar ese golpe en algunas partes de la impresión. Eso puede echar a perder una impresión. Entonces yo puedo decir, suave un toque, antes de que sigan, aquí hay un golpe. O sea, no puedo aceptar esta impresión si lleva eso, ¿verdad? Algunas de esas son difíciles de detectar. Es decir, hay que tener un ojo entrenado. Algunas cosas son fáciles de ver, pero es muy fácil que le echen la culpa a uno. Entonces hay que tener el conocimiento técnico para poder decir, digamos, una cosa muy fácil de detectar sería agarrar un pliego, verlo por la parte de atrás y ver si está manchando. Y entonces que usted diga, suave un toque porque aquí el pliego de abajo, o sea, hay repinte, ¿verdad? Este aspecto que se ve aquí todavía en esta pantalla que estamos viendo. Entonces decirle al señor, vea, caballero, encuentro un problema. Se está repintando la impresión, se está repintando el pliego de abajo con el de arriba. Y entonces ahí usted sencillamente rechaza esa impresión, ¿verdad? Porque es una cuestión absolutamente técnica, eso es un cuidado de ellos. Pero el que lo detecta, o sea, el que le ha visto bueno o no es uno. Ok. ¿Ok? Profe, yo otra pregunta con el repintado, que cabe la posibilidad de que se peguen dos hojas si hay mucha tinta, o es nada más que Es, se... no, lo normal es que se repinten nada más. Que se peguen Ujú. es muy difícil, pero sí he visto casos en que se pegan, por ejemplo, con los barnices. Oh, Con ok. los barnices, porque no sé, la química que tienen sí tiene, digamos, como esa característica más adherente. Y entonces a veces si las cargas de la química que usan, no sé, de aditivos y todo eso, no está bien lograda, entonces cuesta que se seque y entonces se pegan. Ok. ¿Verdad? Está bien, gracias, profe. Entonces uno podría llegar y decir, vieran que yo siento que se está pegando, estos pliegos se están pegando con los de abajo, entonces ellos podrían decir, bueno, no, pero eso vamos a solucionarlo poniéndolo a secar en puñitos, no digamos en toda una pila de papel ahí de 20,000 pliegos de papel, uno encima del otro, sino que lo ponen a secar en puñitos y eso podría ya resolver un problema con ese. Profe, ¿y a usted nunca se le han puesto como reacios? Tontos. Sí. Sí, claro. Sí, claro. A veces hay que pelearse. ¿Verdad? Pero
vamos a ver, de repente uno no necesita pelearse si tiene los argumentos, Ujú. ¿verdad? Un día yo recuerdo que yo les dije a ustedes, ¿se acuerdan cuando les enseñé el cuenta hilos? Sí. Esperen un segundito. Está. El cuenta hilos la Ujú. lupa pequeñita, que yo les dije a ustedes, vea, esta lupa vale 2,000 pesos. Yo la ando ahí en la bolsa cuando tengo que ir a la imprenta. Y entonces yo saco el cuenta hilos de la bolsa, del bolsillo, y los chavalos dicen, uy, este mae sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una herramienta que es de ese mundo y sé cómo usarla. Y eso me abre una puerta. Son cosas así de increíbles y de fáciles. O yo llego a ver una revisión y yo le digo al señor, jefe, me presta un cuenta hilos. Ya eso es como, este mae sabe, ¿verdad? Ajá. Sí. Esta persona sabe lo que viene a hacer. Y yo me agacho sobre el pliego y reviso lo que tengo que revisar y él dice, sí, no lo puedo engañar tan fácilmente. Si él encuentra algo, ya sabe de lo que me está hablando. Pero si yo llego a una imprenta, si me llaman, hay lugares que no llaman, pero si me llaman a decirme, bueno, necesito que venga a dar el visto bueno, y yo llego y le digo, ¿y qué es lo que quiere que revise? Entonces de ahí esa gente me va a decir, este mae no sabe nada. De aquí, digamos, eso que está saliendo mal, hagámonos los tontos, él no lo va a ver. Entonces, a veces, solo con el argumento, ya usted tiene ganado la mitad del partido, ¿verdad? Si uno le dicen, te muestran un pliego y usted puede decir, vean, esta manchita que está aquí, me parece que es de agua, ¿no le parece a usted? Entonces, si el prensista lo ve y dice, sí, claro, es de agua, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a engañar si él mismo me está diciendo? Esta persona sabe. Entonces acabó la discusión, o sea, no arrancó la discusión, simplemente dicen, sí, vamos a tratar de arreglarlo. Y ya está. Y uno se queda ahí esperando a que se lo muestren bien. Ok, por eso es importante entonces tener unas bases de esto. ¿Verdad? Y ver ejemplos y ver pues, una buena parte de la experiencia, lógicamente. ¿Verdad? Okay. Muy interesante. Bueno, yo les he dicho a ustedes que parte de esto es tratar de evitar los errores, ¿verdad? Que aprendamos aquí diferentes cosas como estas para minimizar los riesgos de errores y bueno, también para entender los límites que nosotros tenemos. Un día les dije a ustedes que es muy común que lleguen a las imprentas trabajos que no se pueden imprimir porque los diseñadores no saben los tamaños de papel. O que lleguen a imprimir trabajos con 7 pantones, porque ellos le meten colores que no se pueden imprimir en CMYK y entonces agarran la paleta del pantón que está en Illustrator o en cualquiera de esos y los usan como si se pudieran imprimir así gratis. Entonces hay que devolverlos diciéndole, vea, si usted quiere lograr este color o digamos, hace una aproximación en CMYK o pagan el pantón. Entonces que no, o sea, no se puede. Ven, es conocimiento del diseñador de todos estos aspectos. Y aprender a descubrir, a controlar los aspectos donde hay más riesgo de cometer errores para no cometerlos, porque las tortas son caras, ¿verdad? Y de aquí nosotros tenemos que llenar la refri, ciertamente. Entonces, Cierto. eso es. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ustedes saben hace cuánto tiempo no cometo un error yo en un trabajo? Porque ustedes me preguntaron que si me ha pasado eso, de la discusión en una imprenta y eso, pero no me han preguntado que hace cuánto no cometo un error yo en un trabajo. ¿Hace ¿Hace cuánto, cuánto? profe? Hace 3 días. Ah, bueno. Yo pensaba que algo así como hace Y yo hace 10 10 años. años. 3 años. Eso es lo que cualquiera pensaría y tenía varios años de no cometer un error.
varios años, pero me pasó esta semana. Precisamente por las mismas cosas que yo siempre les digo, ¿verdad? Porque por las carreras y eso. Y entonces son errores muy tontos. En este caso, por dicha, se descubrió pues rápido, aunque sí hubo un costo que también por dicha no lo tuve que pagar yo, pero sí hubo un error que se pudo haber evitado, ¿verdad? Porque tenía que hacerle un librito muy pequeño a una persona que quería hacer, que hizo su biografía, digámoslo así, y pues la idea era para presentarlo, o sea, para regalárselo a los familiares nada más, entonces iba a imprimir como 50. Entonces él quería hacer, es una persona que ha hecho, toda su vida hizo revistas, entonces él tenía nada más ese concepto de hacer una revista. Pero yo le dije, no, por la cantidad de material y por el tema y todo, lo que vamos a hacer es un libro. Entonces ya él tenía en la cabeza 32 páginas. Yo hice el archivo en InDesign de 32 páginas y las 4 páginas centrales era donde iba a poner fotos a color, lo demás era en blanco y negro. Entonces, la página 15 y 16, 15, 16, 17 y 18 iban a color en 32 páginas. Pero cuando ya lo armé, vi que podía bajar a 28 páginas. Entonces, como le salía más barato a él, aceptó y yo quité las 4 páginas finales, ¿verdad? Pero no corrí el centro. Entonces debía haber puesto las centrales en la 14 y 15. O sea, las fotos en la 13, 14, 15 y 16. Pero yo las dejé 15, 16, 17, 18. ¿No? O sea, un error muy sencillo, pero no me pasó por la cabeza que tenía que desplazar el centro. Entonces así se fue a imprimir y eso significó que en vez de imprimir un pliego a colores, tuvo que imprimir 2. Entonces le duplicó ese costo ahí, ¿verdad? Pero cuando él fue a ver cómo iba el trabajo, iban imprimiendo como 10 librillos, entonces se dieron cuenta y lo pararon. Pero entonces se pelearon ellos ahí, ¿verdad? El cliente mío se peleó con el impresor y no sé qué cosas así. Pero sí fue un error así muy tonto, pero pasan, ¿verdad? Perfectamente pudo haber sido un libro de miles de ejemplares y hubiera sido un tortón grandísimo. Así pasa. Bueno, chicos y chicas, ¿qué más hay? Les cuento que hemos terminado. ¿Está bien? Está bien, profe. Qué dicha, ¿verdad? Gracias. Aprovechar para dormir. Gracias a Dios, terminamos y pues ahora terminamos la materia, pero queda trabajo por delante. Queda terminar los bitácoras o los manuales y eso sería, estaríamos viéndonos la próxima semana. Yo voy a ver si les habilito entonces el espacio para que las puedan subir por si alguien lo va completando antes o por si tiene alguna consulta, para que entonces se vayan deshaciendo de la tarea, ¿verdad? Si es que tienen la posibilidad, pues si no, entonces habrá tiempo hasta la próxima semana de entregarlo. Profe, pero entonces ese ya es el último, bueno, no proyecto, sino ya lo que nos falta o nos falta otro proyecto más. Ah, no, ya solo eso falta. Bueno, si quieren les pongo otro, yo. No. Estamos bien. No, pero me impresiona que ya terminamos. Ah, es increíble, ¿verdad? Sí. Sí. Así es. Y el próximo semestre vamos a tener un equilibrio más grande entre práctica y teoría, ¿verdad? Vamos a tener mucha práctica. ¿Ok? Vamos a tener muchos. Ahí sí, como ya son expertos en Illustrator y expertas, entonces ahí sí vamos a estar haciendo artes. ¿Ok? ¿Qué les parece? Más entretenido, ¿verdad? En parte sí, profe. Porque, o sea, la teoría es
es interesante, pero hacer las cosas uno es más interesante. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, no, o sea, no les cuento más porque no se cansen desde ahora. Bueno, no, de veras, chicos y chicas, por hoy entonces estaríamos, me ponen presente en el chat y y yo siempre quedo ahí al tanto por si hay preguntas. Ya vieron que ya está ahí disponible el enlace para que suban las cajitas. Y entonces, y bueno, eso tendría que la próxima semana darles el resultado de eso, ¿verdad? Revisarlas para darles el resultado. Ah, profe, tengo una pregunta. Digamos, en mediación no se podría poner como opción de las notas que hemos tenido, o no, eso no está habilitado. Ahorita no, pero yo lo puedo hacer, con mucho gusto. Ah, sería bueno Sí, sí, para ver cómo vamos. sí, te entiendo cómo. Sí, otras veces lo he hecho. Le pongo una tabla ahí, nada más que se pone solo con el número de carnet y cómo van los resultados de las diferentes notas para que ustedes sumen ahí. Está bien, gracias. Para que se estresen un poco más. Está bien, sí. Bueno, pura vida, nos vemos entonces. Gracias, profe. Hasta Chao. luego. Pura vida. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Muchas gracias por el curso. Hasta luego, profe. chao, chao. ¿Qué, Gabriel? Perfecto. Todo Sí. bien. Pura vida. Pura vida. Mira, es que el otro día que me dijiste que que estabas un poco abrumado y tenías cita con la psicóloga, Ajá. pues me quedé pensando, date un toquecito.